Hola, ahí está. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más acerca de uno de los grupos de alimentos que vimos el primer día, el miércoles, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la importancia de un desayuno saludable, la distribución, ¿sí?, de los nutrientes que tenía que tener ese desayuno? Tenía que tener los 3 nutrientes que nuestro cuerpo necesita fundamentalmente. En primer lugar, los carbohidratos. ¿Se acuerdan cuáles son las fuentes de carbohidratos que estuvimos viendo? Tubérculos, cereales, legumbres también, todo lo que entre en el grupo de panificados, ¿sí? Frutas también contenían carbohidratos saludables. Luego teníamos las proteínas, que ahí entraban los lácteos. Las chicas les mostró varias alternativas de leches vegetales que ustedes pueden hacer. Tenemos también alimentos a partir de legumbres y frutos secos, ¿sí?, que aportan proteínas. Y como bien nombró, la carne vegetal, ¿sí?, que se puede hacer a partir de gluten, a partir de ciertas combinaciones de alimentos vegetales, logrando una consistencia y un sabor similar, dependiendo de los condimentos que le pongamos. Y el tercer grupo, y no menor, ¿sí?, son las grasas saludables. Vimos que las grasas saludables eran las que estaban en mayor proporción en estado líquido, como por ejemplo aceite de oliva, que tenía omega 6, el aceite que contienen los frutos secos, como el omega 3, que servía para nuestro cerebro, para la función muscular, ¿sí?, para rendimiento físico, aparte de combatir ciertas enfermedades cardiovasculares, ¿sí? La palta también era una buena fuente de grasa saludable, si bien no estaba en estado líquido, pero estaba bueno incluir en una proporción adecuada. Bien, esos eran los 3 nutrientes que siempre tienen que estar en nuestra alimentación diaria. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado las proporciones más o menos? ¿Sí? Teníamos en mayor proporción las frutas, luego seguía en orden de cantidad los carbohidratos y por último, ¿sí?, un poquitito de grasas saludables y un poquitito de proteínas. Pero ¿por qué carbohidratos y frutas en mayor proporción? ¿Por qué teníamos esa fuente de alimentos en mayor cantidad? Porque el desayuno, al ser la primer comida que yo hago en el día, como lo dice la palabra, luego del ayuno, desayuno, ¿sí?, me sirve como para reponer, cargar energías, ¿sí? Es lo que rige el metabolismo a lo largo del día, lo que va a regir mi rendimiento físico, lo que va a determinar esa capacidad de concentración. Y el desayuno depende mucho de la cena. Si yo ceno abundante y me voy a dormir, difícilmente pueda desayunar, ¿sí? Así que ahí también hay que tener en cuenta este factor que son los horarios. Los horarios, la distribución y la cantidad de que significa nuestra porción, ¿sí? Acuérdense que el desayuno es la comida principal, seguimos con un almuerzo moderado, una merienda y por último, y en horario temprano, una cena saludable y de fácil digestión. Hoy vamos a hablar principalmente de las comidas que hacemos en almuerzo y en cena, ¿sí?, su distribución y en qué proporciones tienen que estar estos nutrientes principales de los que estuvimos hablando. Bien, no sé si podemos ver la diapositiva, la primera. Bien, como les había contado, vamos a hablar en primer lugar de las proteínas, ¿sí? Aquí tienen en el gráfico varias de las fuentes que vamos a repasar. Dijimos que teníamos las legumbres, los frutos secos, que también eran fuentes de proteína vegetal, derivados de lácteos, ¿sí?, y podemos recurrir a los jugos, o como se les dice generalmente las leches vegetales, que también contienen calcio, que contienen aminoácidos esenciales, ¿sí? Seguimos con la siguiente, a ver si puedo, a ver, ahí está, perfecto. Muchas de las funciones de las proteínas no las conocemos, ¿sí?, pero tengan en cuenta que la función principal es generar estructura, ¿sí? Hagan de cuenta que las proteínas son los ladrillos que van a ser parte de la construcción, ¿sí?, de mi masa muscular, contribuyen a la formación de masa ósea y a un montón de procesos metabólicos que los genero a lo largo del día, todos los días. Entonces la proteína es un nutriente principal, ¿sí? Forman parte de nuestras hormonas, de muchos ciclos que son fundamentales para mantener las funciones vitales. Entonces, lo debo incorporar todos los días en cantidades adecuadas. Tengan en cuenta que este nutriente nuestro cuerpo no lo almacena, a diferencia de los carbohidratos que sí nosotros reservamos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que cuando nos pasamos con las harinas, cuando nuestras porciones son exageradas, nuestro cuerpo reserva energía en forma de grasa,
de grasa corporal, ¿sí? Los carbohidratos se almacenan principalmente en hígado y músculo, y las grasas, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra reserva que es el tejido adiposo y es la grasa subcutánea, lo que tocamos, ¿sí? El rollito, la panza, ahí está nuestra reserva de grasa corporal. Y también existe grasa visceral, que es la grasa interna, la que rodea nuestros órganos, la que tiene relación con riesgo cardíaco. Fíjense que hay muchos depósitos de carbohidratos y de grasa, pero no de proteína. Entonces, ¿qué pasa? Me falta proteína durante el día, mi organismo tiene que mantener las funciones vitales, yo tengo que seguir en actividad. ¿De dónde saco las proteínas? De mi masa muscular. ¿De dónde saco proteína? No tengo más masa muscular, estoy muy delgado, con bajo peso, ya empiezo a sacar de lo que forma, digamos, la estructura de mis órganos, ¿sí? Acuérdense que proteína es todo lo que significa una estructura en nuestro cuerpo. Entonces va a sacar de masa muscular, va a sacar de los órganos viscerales. Entonces acuérdense, si no consumo proteínas en cantidades adecuadas, yo puedo entrenar todos los días, puedo elegir un tipo de deporte o actividad física que me guste, pero nunca voy a tener los resultados que quiero, ¿sí? Para aquellos que quieren tonificar, que quieren afirmar, que quieren deshacerse de los kilitos de más, con fuerza, con energía, la proteína es fundamental. Seguimos. A ver, ahí está. Dentro de los alimentos de origen vegetal, tengan en cuenta que, a diferencia de los alimentos de origen animal, para formar una proteína completa, ¿se acuerdan que el primer día hablamos de la calidad proteica? La calidad de una proteína se mide por la cantidad de componentes que tiene, que se llaman aminoácidos, ¿sí? Son la estructura de esa proteína. Entonces, cuanto más completa es mi proteína, mejor. Los alimentos de origen animal se caracterizan por esto, porque es muy fácil llegar a los requerimientos y por eso uno piensa que si no consumo nada de origen animal difícilmente cubra mis requerimientos. Y no es así, ¿sí? Con alimentos de origen vegetal puedo cubrir perfectamente. El único secreto es combinar. Un solo alimento de origen vegetal no cubre los requerimientos, no me genera una proteína completa, pero si lo combino, sí. Y acá les muestro algunas combinaciones que ustedes pueden hacer. La primera combinación, por ejemplo, cereales más legumbres, ¿sí? Si yo combino, por ejemplo, quinoa con garbanzos, con lentejas, hago alguna preparación que me incluya esos dos componentes, ya tengo una proteína completa, ¿sí? Otra combinación, semillas, frutos secos, hablamos de los frutos secos, nueces, almendras, avellanas, castañas, tiene un poquito más de carbohidratos las castañas, pero también pueden servir. Y las semillitas, chía, lino, sésamo, ¿sí? Mijo, que habíamos hablado la vez pasada. Si combino estos dos componentes con alguna bebida vegetal, por ejemplo leche de almendras para ligar la preparación, leche de coco puede ser, ¿sí? La leche de soja que había hecho nuestra compañera el miércoles, nosotros podemos generar una proteína completa, ¿sí? Vieron que muchas de las recetas incluyen estos componentes, que es lo que estuvieron haciendo las chicas en estos días. A ver. No tiene mucha señal. Ahí está. Me pasé. Ahí está. Bien. Hay muchas combinaciones, yo les quería mostrar todas, ¿sí? Así que bueno, tenemos cereales más legumbres, puede ser otra combinación útil aparte de las que les mostré recién. Dijimos que dentro de los cereales estaba la avena, quinoa, si a ustedes les gusta, por ejemplo, la cebada, también pueden consumir legumbres, lentejas, garbanzos, también tenemos porotos colorados, porotos negros, los porotos blancos, los comunes. Hay muchas preparaciones, no hace falta consumirlo entero, a veces consumiendo legumbres enteras uno no tiene tanta digestibilidad, vieron que a algunos les cae mal, porque las legumbres tienen mucha fibra y tienen un componente que no los hace muy digestivos. Entonces el secreto está en cocinar bien, ¿sí? Y algunas personas, los que ya tienen esa tendencia a no tolerar este tipo de alimentos, lo deben triturar con la mini primer, ¿sí? Pueden hacer preparaciones que incluyan legumbres trituradas, pueden hacer, por ejemplo, croquetas que no tengan nada de legumbres enteras, sino bien molidas, y van a ver que no hay ningún tipo de inconveniente con la ingesta de este grupo. Son muy completas.
Otra alternativa, por ejemplo, cereales más frutos secos y semillas, ¿sí? Cereales más alguna bebida vegetal, por ejemplo, avena. Puedo combinar con un poquito de leche de almendras, ¿sí? Para un desayuno, una merienda, alguna croqueta o galletita de avena, con mi leche de almendras, con una fruta, tengo un desayuno sumamente completo, ¿sí? Con proteínas de buena calidad. Y entre medio de las combinaciones les puse algunas preparaciones, que varias de ellas las chicas hicieron, algunas están en los recetarios también, así que pueden tener acceso. Otras combinaciones, legumbres más frutos secos, las legumbres más alguna bebida vegetal y frutos secos más bebida vegetal, ¿sí? Ideal para un desayuno. Un puñadito de almendras, de nueces, con cereales, con una fruta que a ustedes les guste trozada y un poquito de leche de coco, por ejemplo, para arrancar el día. Tengo un desayuno bastante completo y saludable. Bien. Algunos de los beneficios del consumo de proteínas vegetales, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el principal era la prevención de enfermedades cardiovasculares? ¿Sí? ¿Qué pasa? La ingesta de proteínas vegetales tiene la característica de que no deja esa sensación de pesadez luego de consumirlas. Ustedes van a ver que al cambiar un poquito su alimentación y recurrir a alimentos que tienen mayor digestibilidad, que se digieren como un poquito más rápido, que no demanda tanto trabajo por parte de nuestro sistema digestivo, ustedes no se van a sentir ni cansados, no van a sentir ese sueño agotador después de almorzar o de cenar, ¿sí? Al contrario, van a sentir energía. Entonces, acá está una de las causas por las cuales baja rendimiento después de la ingesta, ¿sí? Ese alimento tarda mucho en digerirse y tiene componentes irritantes y que demandan un trabajo extra por parte de nuestro sistema digestivo. Justamente por este motivo, al ser más livianos, más saludables, más nutritivos, dependiendo de la combinación que ustedes hagan, aumenta la expectativa de vida, ¿sí? Para diabéticos, hipertensos, para personas que por ahí les salió un poquito alterado los niveles de colesterol, de triglicéridos, tengan en cuenta que cambiar un poquito proteína animal por proteína vegetal va a ser de suma importancia. Enseguida ustedes van a notar cambios y sus valores van a mejorar, ¿sí? Porque justamente la única fuente de colesterol son los alimentos de origen animal. Bien, acá tenemos la distribución típica que ustedes habrán visto del plato saludable que tiene que existir en el almuerzo y la cena, ¿sí? Vieron que la mitad del plato tiene vegetales, tiene fibras, ¿sí? Cuanto más colores mejor. Luego la otra mitad tenemos que dividir en dos partes, ¿sí? Tenemos la proteína, que siempre habrán visto que se recomiendan las carnes blancas. Yo les di un montón de combinaciones para recurrir a la proteína vegetal, ¿sí? Y el otro cuartito que me queda serían los carbohidratos, que están en el almuerzo, pero en menor proporción que en el desayuno y merienda, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es un poquito lo que necesito. Y por ahí si ya me excedí media mañana, por ejemplo, con los carbohidratos, aparte de lo que consumí en el desayuno, les recomiendo tratar de reemplazar por proteína vegetal ese cuartito que quedó libre en el plato, ¿sí? No excederme demasiado con este grupo, porque el exceso, recuerden que mi cuerpo almacena. Más si no hay un gasto, si no tienen el hábito de caminar esa horita todos los días y solo se van 3 veces por semana, hay que regular un poquito la ingesta. Tengo que gastar más de lo que consumo. Bien, algunas cositas a tener en cuenta, ¿sí? Acuérdense que siempre se recomienda recurrir a una transición. Cada vez son más los interesados en dejar de lado la proteína animal, en recurrir a una alimentación saludable, pero bueno, es importante que ustedes se instruyan, que sepan las combinaciones adecuadas, las cantidades, que depende de cada persona, ¿sí? De lo que necesita cada persona a diario. Pero hay unos nutrientes fundamentales que tienen que estar presentes, sobre todo si tienen esa decisión de dejar de lado por completo los nutrientes de origen animal. Miren, el hierro en primer lugar. El hierro lo encontramos en un montón de alimentos vegetales. La diferencia es que el hierro vegetal no se absorbe tan fácilmente, ¿sí? Entonces necesita de un facilitador. ¿Cuál es este facilitador? La vitamina C.
Entonces, yo tengo una ensalada, por ejemplo, con vegetales de hoja verde oscuro. ¿Qué puedo hacer para absorber mejor el hierro de esos vegetales? Tirarle un chorrito de limón a mi ensalada, ¿sí? Si tengo vegetales con hojas de color verde oscuro, eso tiene hierro. Le agrego un chorrito de limón para condimentar en vez de aceite y mi organismo va a absorber mejor el hierro que tiene ese vegetal, ¿sí? Es el único secreto. Si no les gusta el limón, puede ser un poquito de jugo de naranja, siempre vitamina C. Calcio. El calcio se ve limitado en su absorción dependiendo de con qué lo acompañe. Por ejemplo, igual vamos a recurrir al calcio de origen animal, pasa lo mismo, ¿eh? Si yo combino café con leche, café con la leche de almendras, el calcio se va a ver reducido en su absorción, ¿sí? No en su totalidad, no piensen que mi cuerpo no va a absorber nada del calcio que tiene la preparación, no. Sí se recomiendan infusiones claras, ¿sí? No agregarle demasiado café ni demasiado té. ¿Para qué? Para facilitar la absorción del calcio que tiene la preparación, ¿sí? No exagerar. Cuanto más concentrada y más pura las infusiones, sobre todo del café, que es un gran irritante gástrico, menos absorbo, ¿sí? Menos calcio absorbe mi cuerpo. Vitamina B12, fundamental, siempre se recomienda como ingrediente de las comidas principales o de algunas preparaciones que puedo hacer para desayuno o merienda, la levadura de cerveza nutricional sin TAC, ¿sí? Porque es un alimento natural, porque no tiene ninguna contraindicación, ¿sí? Porque es fuente de vitamina B12, de zinc, de hierro, tiene proteína vegetal, así que para enriquecer es una buena alternativa. Recuerden que la clara de huevo es a libre demanda, así que si están en esta etapa de transición e incluyen clara de huevo a sus preparaciones, ya cubrimos con los requerimientos. Nuestro cuerpo necesita de estos nutrientes, pero no en cantidades exageradas, es muy poquito lo que necesitamos a diario. Así que con una leve complementación nutricional ya logramos cubrir. Zinc para nuestras defensas, yodo, omega 3 que tienen los frutos secos, ¿se acuerdan que les conté de las nueces, ¿sí? Que son fuente principal de omega 3? El aceite de canola tiene omega 3, el aceite de oliva tiene omega 6, así que allí lo pueden encontrar. Las proteínas de buena calidad con las combinaciones que hablamos y ya tenemos todo lo que necesitamos. Aquí está el platito semáforo, ¿sí? Que así como ustedes yo fui a un curso de cocina que se hizo en el Instituto de Cardiología y lo adopté porque me pareció espectacular como para ejemplificar. Así que fíjense que acá está la distribución, ¿sí? De un plato semáforo, un plato ideal, pero en este caso vegano. Fíjense que es diferente al platito ideal que yo les mostré inicialmente. ¿Por qué? Porque necesitamos los vegetales, pero en este caso necesitamos un poquito más de cereales y tubérculos que nos van a aportar zinc, que nos van a aportar hierro, que nos van a aportar esos nutrientes que por ahí faltan un poquito en este tipo de proteínas. Y el 20% tengo semillas, legumbres, las oleaginosas, que son las, por ejemplo, las semillas que tienen ese aceite esencial que les había dicho, el lino, la chía, ¿sí? Así que en ese 20% podemos incluir las leches vegetales, la proteína vegetal, ¿sí? La carne vegetal, como había dicho la compañera recién, y tenemos un platito sumamente completo. Acá para aclararles un poquito, fíjense que dentro del grupo de las verduras, que significaba la mitad de este plato, podemos combinar los 4 colores. ¿Vieron que les dije que cuanto más colores ustedes combinen de vegetales mejor? ¿Sí? Lo que tengan en casa, siempre que tenga más de 2 colores está perfecto y está bien, ¿sí? Puedo complementar lo que me faltó ese día al otro día, a la noche, pero siempre vegetales. Esto es lo que me genera saciedad, lo que me aporta nutrientes, lo que tiene agua, ¿sí? Somos un 60% agua, así que el agua es fundamental durante todo el día. Un 30% cereales y tubérculos, acá entramos papa, mandioca, batata, avena, quinoa, como les había dicho, el arroz, ¿sí? La idea es combinar 2 cereales, ¿sí? Por ejemplo, quinoa, avena y un tubérculo, ¿sí? ¿Por qué les pido acá un tubérculo? Por ejemplo, papa.
Porque la papa tiene mucho carbohidrato, ¿sí? Entonces exagerar mucho con los tubérculos significa exagerar con la ingesta de carbohidratos. Significa lo mismo que ustedes se pasen, por ejemplo, con la porción de pan, de galletitas, de harinas, ¿sí? Porque en composición tiene bastante carbohidrato ese grupo de alimentos. Ahí entra mandioca, batata, todo lo que crece debajo de la tierra. Así que tengan cuidado con las cantidades. Es solamente un cuartito, una porción. Y el 20% restante, que era la porción menor, semillas, legumbres oleaginosas, las hamburguesitas de soja, de lentejas, que le combiné con semillas, que le puse un poquito de frutos secos, que le puse la chía que tenía en casa, ¿sí? Ahí ya tengo una porción de proteína completa y ya no hace falta agregar más nada al plato. Bien, una vez más la ciencia, ¿sí? Da la razón a lo que nos dice nuestro buen Dios. Acá tenemos los 8 remedios naturales, ¿sí? Vamos a analizar uno por uno. En primer lugar tenemos el agua pura, somos 60% agua, nuestra sangre se compone en mayor proporción de agua, nuestros pulmones casi en su totalidad es agua, nuestro cerebro se compone de agua casi en su totalidad, así que tengan en cuenta que el agua es fundamental, ¿sí? Me falta agua, me siento cansada, no tengo energía, no tengo capacidad de concentración, duele la cabeza, ¿sí? Para los que tienen migrañas, dolores punzantes, tengan en cuenta agua. Seguimos, descanso. Las proteínas tienen una característica que, como les había dicho, al ser las responsables de generar estructura, de tener esa función principal en nuestro organismo, crecimiento en los niños, cuando los niños crecen, ¿se acuerdan qué les dijo el pediatra? Cuando duermen, ¿sí? Los niños crecen, se desarrollan, los procesos metabólicos se ponen en marcha, generamos huesos, masa ósea cuando descansamos. Entonces, nosotros nos reparamos, generamos estructura durante la etapa de descanso. No fuimos a entrenar. ¿Qué pasó durante el entrenamiento? Nuestro cuerpo rompió fibras musculares, ¿sí? Eso fue lo que generamos en el entrenamiento. ¿Por qué nos duele todo? Nos sentimos hinchados, porque el cuerpo genera como un proceso inflamatorio, ¿sí? Las fibras musculares se rompieron a causa de la contracción muscular. Entonces, para reparar y generar nueva fibra muscular, tonificar, yo necesito proteínas en mi alimentación, ¿sí? Mi alimentación tiene que ser completa y yo tengo que descansar para que eso suceda. Si no descanso lo suficiente y mi alimentación no está completa, difícilmente tenga rendimiento físico y tenga una buena composición corporal, ¿sí? Cuando uno es joven, por ahí no se despiertan ciertas patologías, pero a lo largo de los años el cuerpo se cansa, nuestros órganos se cansan y dependen de los hábitos que tengamos a lo largo de la vida, nuestra durabilidad, ¿sí? Ejercicio, fundamental, estamos aptos para el movimiento y la comida es nuestro combustible, ¿sí? Nosotros comemos para vivir, habrán visto la frase esa, no vivimos para comer. Si bien muchas veces canalizamos todo por la comida, es el momento en el que sentimos tranquilidad y bueno, necesitamos compensar porque el día fue muy exigente, porque estoy cansada. Bueno, tengan en cuenta que tenemos que suministrar al cuerpo lo que necesita, ni más ni menos, ¿sí? Un exceso significa hacerle daño a nuestro cuerpo y depende de la calidad de mi alimentación los resultados que voy a tener. Como había escuchado una vez, uno compra un automóvil nuevo, gastó todos sus ahorros en una nueva movilidad y le vamos a dar lo mejor, ¿sí? Lo vamos a cuidar, lo vamos a limpiar, le vamos a poner mejor combustible. Lo mismo pasa con nuestro organismo. Si le damos el mejor combustible, vamos a tener mayor durabilidad y mayor rendimiento. Seguimos, luz solar. La luz, fundamental para todos los procesos metabólicos. Nosotros funcionamos a través de la luz, fíjense que tenemos energía, nos despertamos a la mañana, ¿sí? El cuerpo tiene más vigor, se recomienda siempre hacer el ejercicio a primeras horas porque es durante el momento en que realmente aprovechamos y estamos preparados para rendimiento, salimos de una etapa de descanso y así como las plantas que generan fotosíntesis, ¿sí? Que se activan durante el periodo de luz solar, nosotros también.
¿sí? Por eso por ahí cambiar los horarios y estar despierto durante la noche y dormir durante el día altera muchos de nuestros procesos metabólicos, ¿sí? Aparecen un montón de signos que nos alertan de que algo no está bien, como dolor de cabeza, mala digestión, gastritis, cansancio, falta de rendimiento. Aire puro, fundamental para desintoxicar, necesito aire para vivir, sí, necesito una buena oxigenación. Estamos en una etapa de pandemia, ustedes habrán visto muchos casos, cuán fundamental es respirar, tener aire puro, ¿sí? Y a veces no lo valoramos, ¿no es cierto? La contaminación hizo estragos y lo sigue haciendo, así que agradecemos a Dios por esta posibilidad de poder seguir respirando aire puro en nuestra zona, en nuestro lugar. Nutrición, hablamos de la importancia de una alimentación adecuada y completa, ¿sí? Temperancia, los horarios de las comidas, ¿se acuerdan que dijimos? Importante estar organizados, tratar de comer cada 3 horas, tener un horario para el desayuno, para el almuerzo. Mi cuerpo se prepara para ese momento en el que voy a comer o ese momento en el que voy a hacer actividad física, ¿sí? Cenar temprano, no cenar abundante, elegir alimentos que no me caigan pesados, no sobrecargar mi estómago en la cena. Todo eso significa tener temperancia, ¿sí? Un orden. Y por último, esperanza en Dios, ¿sí? A veces estamos perdidos, no sabemos si lo vamos a lograr, significa un gran desafío, cambiar hábitos, mejorar. A todos nos resulta difícil, no es fácil, ¿sí? Cambiar hábitos que los llevamos a lo largo de muchos años, pero siempre está Dios para ayudarnos, ¿sí? Así que nuestra confianza tiene que estar en Él y Él nos va a ayudar, nos va a dar las herramientas, sobre todo si significa una mejora. Si es para nuestra salud y para nuestro bien, no duden que las herramientas las vamos a tener. Muy bien, eso es todo. Muy bien. Bueno, voy a darles, ¿qué les parece? 2 recetas en una. ¿Sí? Así como más rapidito. Entonces les doy las 2 opciones. Una pizza de berenjena. Tenemos que hervir la berenjena al vapor, o sea, con la menor cantidad de agua posible, o la podemos asar para que no tenga tanto líquido. En este caso, para la receta que queremos. Si me queda con mucho líquido, lo que me va a pasar es que voy a necesitar agregar más harina o avena, pero no pasa nada. Bueno, la tengo hervida a la berenjena, como vemos acá, y ya la hice puré con el pizza papa porque queda tiernita, también la puedo mixar o bueno, otras opciones, pero con el pizza papa estamos bien. Le agregué un poquito de sal que ya tiene al hervir. No me hice tiempo de separar la clara al llegar, pero puedo poner o un huevo entero o 2 claras. Para este caso, para esta receta. Y va a llevar media tacita de salvado de avena. Ahí me trajeron una cuchara que me olvidé, así la hacemos acá. Media tacita de salvado de avena. Acá tenía más de media, así que no voy a echar todo. Esto es simplemente mezclar, como ven acá. También es a gusto, si la queremos un poquito más crocante o si la queremos, puedo poner todo tranquilamente porque tenía bastante líquido mi berenjena y quizás había un poquito más de la cantidad de lo que dice ahí en el recetario. Es 1 kilo de berenjena, más o menos 4 berenjenas medianitas o chiquitas y simplemente una asadera aceitada y enharinada como cualquier cosa que hacemos y al horno. Esto va a ir al horno y lo llevamos a cocinar primero. Una vez que está cocinado esto, tenemos nuestra pre-pizza y encima, como cualquier pizza, salsa, quesito, de lo que nosotros acostumbremos a usar. ¿Qué les pareció? Súper fácil. Me encantó. Bueno, esta misma preparación así como está,
Les voy a mostrar ahí en las imágenes, voy a pedir ahí a multimedia que me ayuden con unas fotitos, porque como les dije, es 2 en 1, lo damos rapidito. La misma berenjena hervida, hay una receta que dice albóndigas de berenjena, y eso trajimos para degustar ahora al final. Esas albóndigas de berenjena es la misma berenjena hervida de esta manera, con avena, no lleva huevo en el caso de la albóndiga, y tiene zanahoria hervida, y se le agrega perejil y ajo picadito. Son los 4 ingredientes, súper fácil. Eso pasamos a la próxima, creo que no tengo el control yo, así que pido que me pasen. Eso llevo a la procesadora y procesamos berenjena hervida, la zanahoria, el perejil y el ajo lo procesamos bien, como muestra en la siguiente imagen, bien procesado. Y en la siguiente imagen muestra cómo formé, como cualquier otra albóndiga, le agregué más avena, un poquito más, porque tiene que quedar más armadito, y lo fui pasando por pan rallado, dice la receta, pero yo lo pasé, la que van a degustar ahora a la salida, las pasé por salvado y al horno, o frito, o como ustedes acostumbren cocinar, pero es más saludable al horno. Las que van a probar están hechas al horno y pasadas por salvado. Y queda realmente muy bien, una manera diferente de comer berenjena. La berenjena sé que muchos la amamos y hay gente que no, pero hay que probar de diferentes maneras y es muy saludable. A Walter no le gustan mucho las berenjenas. Ah, buenísimo, entonces. Bien. ¿Qué más, Cristi? Avena, muy bien. Receta con berenjenas y ahora avena. Avena. Ahora vamos a hacer unas nuggets de avena. Y esa voy a pedir también. Ahí está en la fotito, gracias. Así son, estas son las albóndigas de berenjena, que me olvidé de mostrar. Estas son las albondiguitas. ¿Vieron cuando un bebé o un niño le hacemos la famosa avena, que se prepara avena con leche? Bueno, de esa manera vamos a colocar 250 gramos de avena en una olla y 1 litro de leche. Esa leche, hago la aclaración, puede ser vegetal o puede ser leche de vaca. De las 2 opciones queda muy bien. Ponemos al fuego bien fuerte y revolviendo. Pasamos a la próxima, seguimos revolviendo eso hasta que vaya perdiendo líquido y se vaya secando. Miren cómo está en esta otra imagen, está como más espeso, se va consumiendo el líquido de esa preparación. Y volcamos en una fuente que esté mojadita. En vez de aceite le echamos agua, mojamos la fuente y volcamos esa preparación en una capa bien finita y llevamos a la heladera por 1 hora, como para que quede más durita. 1 hora en la heladera, sacamos de la heladera después y miren, vamos formando los nuggets que bueno, podemos darle formita redonda, aplastadita, o también, vamos a decir la verdad, la forma es lo de menos, también podemos hacerlo como albóndiga si queremos. En este caso tiene formita de nugget, y que es algo que nos gusta, y el condimento yo les dije perejil y ajo, pero también es a gusto, se puede agregar otras cositas, los condimentos realmente son a gusto. Por ejemplo, si estamos en una transición, yo no lo uso y los que van a probar no tiene esto, pero si estamos en una transición, hay saborizante, sabor pollo, porque estos nuggets supuestamente imitan como que fueran nuggets de pollo. Podemos usar cosas así como para saborizar. Son opciones. Eso, me imagino acompañando con las mayonesitas de ayer. Ah, sí, buena idea. Las albondiguitas y estos nuggets, sí, con así. la mayonesa de zanahoria, bueno, quedaría rico. Y bueno, entonces una vez que tiene la formita, vamos pasando por pan rallado y ahí es hornear o freír y nos quedan las nuggets de avena.
es una manera de comer un cereal que, bueno, quizás de otra manera no les guste a los chicos o si estamos haciendo un cambio y tratar de incorporar, pero es una manera diferente y ahí me están trayendo para mostrar. Esperamos. Súper. Acá están las nuggets de avena. Hay la formita, el tamaño, como... Estas están hechas al horno. También se las puede freír o en la sartén con poquito aceite, que en realidad... Claro, eso puede variar, ¿no? Sí, sí, sí. Con respecto a la transición también, viste que hay algunos que todavía estamos en eso, así que... Pero es una opción. Al horno quedan más sequitas. Pero bueno. Súper, me encantó, Cristina, muchas gracias. Sí, esta vez no vengo con mi bolsa llena de cosas, sino con un platito para presentarles lo que es la carne vegetal o soja texturizada, nutrisoja también. Es una opción muy buena como para sustituir ya sea la carne de pollo o la carne de vaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta la vamos a preparar, no sé si la van a poder enfocar para que puedan ver cómo es. Es granulada, hay diferentes tamaños, la que conseguí es más o menos entre fina, pero hay un poquito más gruesas también o más finitas como para preparar diferentes recetas. La que hoy vamos a presentar son las empanaditas, ¿sí? Lo más cercano, digamos, a una empanadita de pollo es lo que tenemos hoy, muy tentadoras. ¿Cómo vamos a hacer el proceso de la preparación de la carne vegetal? La vamos a hidratar con caldo de verdura, si le quieren dar, como decía nuestra compañera, si estamos en un proceso de transición y queremos que la soja tenga un sabor a carne, lo podemos hidratar con calditos de carne, ¿sí? O también un caldito de verdura que queda muy bien, porque en sí ella no tiene mucho sabor que digamos. El sabor lo vamos a dar nosotros, con lo que le pongamos a nuestra receta, ¿sí? En condimentos, en la forma que lo preparamos. Bien, se puede preparar empanadas, se puede hacer albóndigas, se puede hacer pastel de papas, ¿sí? Todo lo que por ahí nosotros comúnmente realizamos, por ejemplo, con la carne molida, se puede utilizar la soja texturizada. ¿Dónde la conseguimos? En las dietéticas. Un dato que lo voy a pasar acá sobre Junín. Junín está acá atrás. Sí, atrás. Al 1700 más o menos. Hay una dietética que vende soja muy, muy económica. Y lo que rinde es una barbaridad. Para que tengan una idea, con medio kilo más o menos de soja texturizada, pueden hacer aproximadamente entre 6 y 7 docenas de empanadas. Rinde un montón, un montón, un montón. Fíjense que nosotros hoy preparamos las empanaditas con 200 gramos de soja texturizada y salieron alrededor de 63 empanaditas tamaños copetines, que en realidad serían, en tamaño normal, serían aproximadamente 3 docenas y medias, con solamente 200 gramos de la soja texturizada. Porque al hidratar, esto aumenta el volumen y además con la cebolla, con el morrón, con el apio, el puerro y todos los ingredientes que le vamos a poner, va a aumentar el volumen, ¿sí? Y además el sabor va a ser increíble, porque le pueden agregar ajo, perejil, comino, le pueden agregar un montón de cosas y queda riquísimo, ¿sí? Así que les animo a que puedan utilizar la soja texturizada y también que prueben, que se queden con las ganas y lo hagan en sus casas a las empanaditas que van a estar listas en la salida. Son unos platitos muy, muy tentadores. Sofi, una pregunta. Después de hidratar, ¿lleva una cocción? O sea, sí. Junto con las verduritas y qué sé yo. Sí, buen dato, porque me olvidé de aclarar ese detallito. Vamos a preparar
una salsita, un tuco, por ejemplo. Un ejemplo, una salsa boloñesa vegetariana. ¿Sí? Vamos a preparar nuestra salsa con bastante líquido y colocamos nuestra soja texturizada ya previamente hidratada y la dejamos cocinando unos 10-15 minutos para que absorba ese sabor y también el color que le va a aportar. ¿Sí? Eso puede ser para una salsa boloñesa, puede ser un pastel de papa también. O sea que además de hidratar, tiene que llevar su cocción. Sí, pues, eso okay. sí. El tiempo de hidratación, 5 o 10 minutos, dependiendo de la temperatura del agua. Y si es caliente el agua, se hidrata más rápido. Más rápido. Okay. ¿Alguna pregunta, alguna duda, consulta? ¿Alguien ya conocía la soja texturizada? Sí. Varios. Buenísimo. Sí, se usa. Y es un buen reemplazo, ¿no es cierto? Es un buen reemplazo. Es fácil de hacerla, de cocinarla, tenemos ahí a mano, así que está bueno. Es muy fácil, es muy práctica y muy económica, ¿sí? Para los que por ahí estamos economizando en cuanto a nuestra economía familiar, pero siempre buscando por el lado más nutritivo, ¿sí? No dejando de consumir, sino que implementando otras opciones. Súper, Sofi, súper. Muchas gracias. A ponerlo en práctica también y vamos a probar a la salida estas empanaditas. Vamos a ver, gluten es otro reemplazo que podemos usar. En cuanto al gluten, viene del trigo. Eso es bueno saberlo, es la proteína. Cuando nosotros de la harina sacamos todo lo que es almidones, toda la parte blanca, nos queda el gluten. Eso marroncito que nos queda es la proteína del trigo. Por supuesto que el gluten no es apto para los celíacos. Es algo muy saludable para los demás, los que no somos celíacos, pero es un muy buen reemplazo de la carne y un muy buen alimento. La manera más casera sería, yo acá agarré 1 kilo de harina y simplemente harina y agua. Hice esta masa redondita y con 1 kilo de harina. Esto yo lo tendría que cubrir con agua y dejarlo unas cuantas horas. Incluso lo puedo hacer a la noche y al otro día cuando me levanto tengo que lavar. ¿Qué significa lavar? Con esto mismo yo voy a echar esa agua que quedó toda la noche y debajo de la canilla, pero eso pasa después de estar varias horas en remojo. Voy a ir bajo la canilla lavando y sale toda una cosa blanca, eso es el almidón. Y tengo que seguir lavando hasta que deje de salir ese líquido blanco y me va a quedar una cosa marrón, menos marrón que esta, pálida, porque ahí van algunos secretitos, algunos tips que les voy a ir dando. Porque si yo quiero darle color para que parezca más carne y quiero hacer como una carne molida y una empanada, por ejemplo, o un rellenito para hacer un pastel de papa, y quiero que tenga ese color, en vez de poner solo agua, puedo preparar una malta bien cargadita o hay otros colorantes naturales como la cúrcuma o bueno, hay otros que ahora no me acuerdo el nombre. Y puedo poner también un poquito de agua, la malta va a quedar como un agua marrón en mi masa y me la deja marrón, entonces ya la tengo así de este color. Es una opción, pero bueno, es una cuestión visual para que parezca más, queda más, a mí no me afecta el color, pero bueno, si lo quiero preparar para otras personas o para de pronto los chicos o eso, la verdad que queda muy bien de esa manera el gluten. Y como les dije, se puede usar, lo podemos moler.
ya sea en la procesadora, una maquinita de picar carne o a cuchillo, y lo usamos como si fuera para rellenos, para varias cosas. También está la opción de comprar el gluten. Se compra harina de gluten o el gluten puro. Y bueno, esa es otra opción y la podemos preparar, en el recetario está, lo podemos preparar con nueces picaditas y con otras cosas, está ahí la receta, y también trituramos y nos queda una carne molida de gluten. O a ese preparado, en vez de molerlo o de picarlo, por ejemplo, yo tengo acá una latita, lo puedo poner acá adentro, cargo el gluten acá, atamos esto y lo tengo que llevar a cocinar en la olla a presión y hago un fiambre. Esa es una manera con el gluten comprado, queda como un fiambrecito, como lo que van a probar hoy. Van a probar unos tipo fiambrecitos o lengua, intenta imitar lengua, la vinagreta, y en realidad está hecho con limón, entonces como una lengua a la limoneta, hecho con gluten. Y ahí vamos a ver algunas fotitos, por favor, en la presentación. Está hecho con la masa casera, eso de gluten. Si avanzamos a la próxima, por favor. Después que yo lavé todo el gluten que les conté y que me queda esto, saqué un poquito acá, lo envuelvo con papel film y formo como un choricito, como se ve ahí en la imagen, esto así suelto. Y sin miedo, lo atamos bien. En una olla voy a tener agüita hirviendo con todos los condimentos, como les dije, podemos estas imitaciones o simplemente mucho ajito, perejil, orégano, jengibre, los condimentos que nos gusten. En ese caldito vamos a tener saborizado y ponemos ese choricito así con el film a hervir. Tiene que ser apto para cocina y freezer. Si no consigo de ese film o me da dudas o no quiero, ¿saben cómo hacían? Bueno, mi mamá, por ejemplo, es una, o las abuelas que de esa manera lo hacían. Mi mamá lo hace así. Le pone aceite a un trapito, un repasador que ella ya lo separa para eso, lo aceita bien y hace el choricito con esa telita, lo ata bien con un hilo y lo pone a hervir. Así, de esa manera. Y cuando está cocido es simplemente cortar. Podemos avanzar para ver cómo queda. Este está hecho es como una salsita criolla con limón. Está hecho con limón, aceite, morrón, cebollita y ajo. Y en este limoncito preparado para que quede como lo que van a probar hoy, tiene que estar ahí unas cuantas horas, 3-4 horas como mínimo. Tiene que estar ahí y nos queda como una lengua a la vinagreta que van a probar hoy. Espectacular. Cristi, esta masita que vos tenés acá, ¿es de harina? Esto es harina común. O sea, de ahí empiezo... La más común de todos. Sí, justo iba a decir. De ahí empiezo a lavar. Ah, ok, sí. Ok. No sabe. Tenía dudas de dónde arrancar. Me puede quedar así deformadito como esto. No se preocupen. Después toma forma en ese choricito que armo y lo sostengo. Sí. Y ahí toma forma. Y si la primera vez que ustedes lavan el gluten no logran eso, no se preocupen. Esto lo pueden triturar, picar y hagan algo como carne molida. No se preocupen. Porque las primeras veces cuesta eso de tomar forma. Podemos cocinar seguro. de otra manera. Bueno, me encantó, Cristi. ¿A alguien más le gustó esta receta? Levante la mano. ¿Quién ya conocía esta receta? Varios, buenísimo. Bueno, me encanta, me encanta. Vimos 3 opciones entonces de proteína vegetal. ¿Puede ser? ¿Gluten? Sí. El gluten comprado, el gluten casero y lo que mostró Sofi. La soja texturizada y después también berenjena, ¿puede ser? O sea que eso reemplace... Entonces fue la nutricionista, sí. Pero la berenjena creo que no es
proteína lo que más Pero tiene. puede reemplazar lo que sea la carne, o sea, a la hora de cocinar sin carne, ¿no es cierto? Tiene muchas propiedades la berenjena, pero no proteína. No es proteína. No vayan a preguntarme del plato semáforo, yo pensaba preguntar eso, pero bueno, considerando esto, Sí le doy la proteína al agregar el huevo o lo que le agrego a eso, sí. Sí. Bueno, pero ahí entraría entonces algo para suplantar lo que sea la carne.